Buenos días, hoy es jueves 11 de junio del año 2020. Hoy hace 30 años fue aquel partido en el Mundial de Italia 90 que le ganamos a Escocia. Llevo como tres semanas esperando este día. En realidad, la memoria es muy presente, pero fue un día muy interesante cómo nos tocó a todos y nos unió a todos ese día. Yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo mucho que estaba dando un taller a unos ejecutivos y no pudimos ver el partido. Sí, oímos todas las jugadas emocionantes que hubo, que entiendo o recuerdo que fueron muchas tapadas de Gabelo Conejo. Ujú. Y entonces la gente que sí estaba viendo el partido afuera hacían el rumores de ¿verdad? Pero no vi el partido. Ujú. Sí, yo creo que el momento fue histórico. Yo creo que dentro de las cosas que han ayudado a globalizar la imagen de Costa Rica, está esa participación en Italia 90, Sí, ¿verdad? cómo El no, mundo nos claro, conoció. Ujú. claro, claro. Ujú. Sí, en esa época no había industria turística, no era tan fuerte la idea del desarrollo sostenible. Eh, bueno, no había tanto turismo en el mundo realmente como hay hoy. En, Claro, en fin, bueno, hoy no hay turismo como el que sí. había hasta el año Hace tres pasado. meses, sí. Ujú, Exactamente. Bien, ujú. hoy estamos acá para conversar, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño, sobre un artículo que publicaste el lunes pasado en tu página web, alvarocedeno.com, que se llama El bien del otro. Y me hizo gracia porque el artículo lo leí el lunes y dije, uy, qué complicado hablar de este tema. Sentía que era como muy filosófico, pero lo releí anoche antes de este diálogo y saltaron a la vista algunos conceptos que me parece que vale la pena rescatar. Y tal vez si yo pudiera resumir el artículo para iniciar con el resumen, yo diría que el bien del otro es el bien propio. Esa es yo diría que es como la idea central, ¿verdad? La moraleja del aprendizaje. Bueno, hay que partir de que somos una sociedad interdependiente y nadie vive en aislamiento, ¿verdad? Y entonces esa interdependencia hace que las acciones funcionales, las acciones de contribución al bien del otro, benefician a todo el cuerpo social y terminan de regreso beneficiándonos a nosotros. Vivimos en un sistema complejo, donde las cosas que hacemos producen una cierta retroalimentación, ¿verdad? El hecho de que yo sea cortés con alguien podría llevar no a que esa persona fuera cortés conmigo, que es lo más inmediato, sino a que él fuera cortés con otra persona y esa otra persona fuera cortés con otra, y al final existe la posibilidad de que me regrese la cortesía que usé con él inicialmente, ¿verdad? Creo que el bien del otro es una contribución al bien de todos, ¿verdad? Uh-huh. Te perdí un segundito ahí cuando dijiste el bien del otro, ¿qué? Perdón. El bien del otro es una contribución al bien de todos. Y Ah, como sí. yo soy parte de todos, el bien del otro se me devuelve como bien a mí, ¿verdad? Sea bien solidaridad, bien consejo, bien ayuda material o bien simplemente consideración, cortesía, respeto. Es interesante porque leyendo el artículo me llevó a pensar en la desmilitarización costarricense, que es un episodio de nuestra historia tan distante y sin embargo tan impactante a la fecha de hoy, que a veces siento que lo hablamos con romanticismo, pero a veces siento que fue una decisión que ni siquiera los que la tomaron en su momento tenían idea de cuánto bienestar podía traer. Cuando hablo de romanticismo, en algún momento, alguna vez alguien me dijo que
la decisión de Costa Rica de abolir su ejército era el equivalente a que Costa Rica le dijera al mundo que nunca vamos a agredir a otro pueblo con el uso institucionalizado de la fuerza, lo cual es cierto, pero también es muy romántico, ¿verdad? Es una narrativa muy romántica. Y viendo lo que ha pasado recientemente, en octubre, las revueltas en Chile, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que los ejércitos salen a la calle a reprimir al propio pueblo. Sí. ¿Qué defensa tiene un pueblo cuando el uso institucionalizado de la fuerza militar, que es desmedida, se usa en contra de un pueblo que lo que está es pues manifestando una necesidad social, política, que no encuentra otra vía para manifestar? Vieras Entonces que a me hace... mí, Sí, dale. sobre la desmilitarización, ahora empezabas a decir como los corolarios de la desmilitarización. Un corolario es nunca vamos a agredir a nadie. Otro corolario podría ser siempre vamos a recurrir a vías pacíficas para resolver los conflictos, ¿verdad? Tenemos una actitud ante el conflicto, como tú lo has dicho mucho, de resolución, de superación de los conflictos, ¿verdad? Esos corolarios me parece a mí mucho más importante que la supresión del ejército, ¿verdad? Porque claro, si uno se imagina que Costa Rica tenía un ejército como el de los Estados Unidos cuando lo abolió, está equivocado, ¿verdad? Teníamos una cosa que era, sí, un ejército con presupuesto y tal y cual, y con grados militares y todo eso, ¿verdad? Con cuarteles, pero no era un ejército a la manera que hoy podríamos imaginar un ejército moderno. Entonces, lo más interesante, me parece a mí, son los corolarios de la decisión de eliminar el ejército, ¿verdad? Ser un pueblo pacífico no es no pelearse con nadie, ¿verdad? Debe haber una serie de hábitos proactivos que tienen los pueblos pacíficos, las personas pacíficas. No es simplemente, yo no me meto con nadie, no es simplemente yo pongo la otra mejilla, ¿verdad? En una serie de oportunidades en que ha estado en peligro la soberanía nacional, Costa Rica lo que ha hecho es recurrir a vías jurídicas. Y entonces no es simplemente que suprimimos el ejército, es que nos comprometemos, nos sentimos cómodos recurriendo a vías jurídicas y eso es un corolario pues muy valioso, ¿verdad? A mí me gusta a veces hacer el ejercicio contrafactual de qué hubiera pasado si no hubiéramos abolido el ejército, eh, el ejército muy, muy básico que dices que teníamos en esa época, y hubiéramos entrado a 40 años de Guerra Fría con mucho apoyo de una de las dos potencias que estaba activa en la Guerra Fría, que además es un vecino cercanísimo por muchas razones, no solo geográficas, sino que también de influencia política y económica. Hoy en día vemos lo que representa la economía estadounidense para Costa Rica y lo hemos dicho en diálogos acá en las últimas semanas de la pandemia, que la peor crisis económica de Costa Rica no es lo que está pasando acá con los protocolos sanitarios y la restricción y la cuarentena. Es el impacto de desempleo y de desmantelamiento de la red de pequeñas y medianas empresas y de reducción de la inversión hacia afuera y de turistas hacia afuera que está sufriendo Estados Unidos. Y y entonces me imagino que si hubiéramos estado en esos 40 años con un ejército, ese ejército se hubiera robustecido. Y ese Sí. robustecimiento hubiera implicado que alguna cooperación internacional que fue hacia otros destinos, con otros propósitos, tal vez se hubiera canalizado hacia el robustecimiento de la institucionalidad militar. También supongo que alguno del presupuesto estatal que no era mucho en otra época, se hubiera ido a la institucionalidad militar, ¿verdad? Sí, sin duda. Mira, todas las instituciones, esto para mí es un axioma. Todas las instituciones públicas tienen la tentación
y muchísimas caen en ella, de volver el rótulo para adentro, ¿verdad? Volver el rótulo para adentro es un dicho muy popular. Se dice de cuando alguien tiene una cantina muy exitosa y de pronto la cantina quiebra y se dice, es porque volvió el rótulo para adentro. Se puso a consumir, el propietario de la cantina se puso a consumir con sus amigos y se acabó la cantina. Las instituciones vuelven el rótulo para adentro. Es natural, ¿verdad? Es sociología elemental. En el Ministerio de Educación Pública no digo que solo hagan cosas para adentro, pero tienen una tendencia a volver el rótulo para adentro. En el Ministerio de Agricultura tienen una tendencia a volver el rótulo para adentro. En los bancos del Estado, en el ICE, vuelven el rótulo para adentro. El ejército costarricense hubiera vuelto el rótulo para adentro y sin duda sería una entidad ahí mirada en el presupuesto muy importante. Por eso cuando dicen Costa Rica dedicó el presupuesto militar a educación, lo que estamos diciendo no es que dedicó el presupuesto que tenía el ejército en enero de 1948, sino que el que sigue, todo el esfuerzo de lobby que hubieran hecho los militares para tener un presupuesto robustecido, todo ese no se tuvo que dedicar a cosas militares. Y la otra cosa que es muy interesante, yo lo estoy pensando en este momento. Mira, nosotros, si hubiéramos tenido ejército, posiblemente hubiéramos terminado contribuyendo con seres humanos, ¿verdad? Con soldados a una serie de conflictos que ha habido en el mundo y ahí nos hemos salvado. Yo creo que es Oscar Arias el que tiene una frase que dice, bendito este pueblo donde las madres están seguras de que nunca van a tener un hijo que muera en combate, ¿verdad? Esa frase la usa mucho don Oscar y es originaria de Ryoichi Sasakawa, que era un gran magnate japonés en la época de la Segunda Guerra Mundial, que su historia y su imagen es muy controversial en Japón, Ajá, pero tiene esa dichosa frase, ¿verdad? De bendita la madre costarricense que sabe que su hijo nunca morirá en la guerra. ajá. Lamentablemente al presidente Abel Pacheco se le olvidó eso y nos mandó a Claro, la guerra, ¿verdad? claro. Un Sí, par de sí. días estuvimos en guerra Ujú. con Irak en la coalición de los voluntariosos. Para Sí, terminar con el tema del ejército, yo creo que si nosotros hubiéramos tenido ejército en estos últimos 82 años, no, 72 años, eh, es muy probable que hubiera existido la tentación de que se articularan intervenciones políticas a través de la institución militar, eh, afectando mucho la estabilidad democrática de nuestro país. Eso ha claro, pasado en toda claro, América claro, Latina, ¿verdad? En el claro. sureste asiático, en África, que los ejércitos fuertes, en este caso, digamos, Estados Unidos o la Unión Soviética en su momento, Bélgica también, algunos otros ejércitos europeos, han interferido en los procesos democráticos de los países a través de la institucionalidad militar. Pero al no tener institucionalidad militar, entonces, ¿cómo infiltras con armas un proceso electoral Sí. para favorecer a uno y afectar a otro? Ujú. Como ha pasado en Honduras, en Guatemala, en Panamá, en Guyana, ¿verdad? Ahí lo que estás diciendo es que si hubiéramos tenido ejército, hubiéramos tenido la tentación o la invitación de formar parte de lo que se llamaba en aquellos tiempos la Internacional de las Espadas, que era un club de países de satrapías militares latinoamericanas que lo que hacían era perturbar los procesos democráticos, ¿verdad? Ujú. Claro, y bueno, y eso lo vimos en Chile, en Dominicana, en Argentina, en Brasil, ¿verdad? Y uno ve que Brasil es un país que tiene 30 años de haber salido de la dictadura militar y no tiene 30 años de madurez democrática porque Ajá. sigue pensando como dictadura y, en fin,
una serie de cantidad de problemas. Pero tal vez hace unos minutos dijiste algo que era muy importante, que eran estos corolarios que nosotros hemos consagrado en la Constitución, y así como se consagra el corolario de que se proscribe el ejército militar, también hay un corolario que es que la vida humana es inviolable. Y entonces a partir de ahí elaboras en torno al tema del bien del otro y del bien de todos y del bienestar de la nación. Justo hoy me estaban comentando un colega que vive en España, que en España el COVID ha provocado cerca de 27,000 muertes, y de esas 27,000 muertes, 17,000 han sido de adultos mayores que han muerto en los hogares de ancianos donde residían, ¿verdad? Que es gente a la cual se le negó la asistencia médica porque hubo que tomar esas decisiones de decir, bueno, simplemente a este señor ya la expectativa de vida indica que está en las últimas, está enfermo, mejor le dedico esfuerzos a alguien que está más joven y que todavía tiene potencial de productividad económica, ¿verdad? Y esa situación en España hoy en día, que ya han logrado superar bastante la crisis sanitaria, se está convirtiendo en una crisis política de unas dimensiones desmedidas, porque no es responsabilidad de este gobierno, ni del anterior, ni del trasanterior, que no haya habido capacidad hospitalaria para atender a esos 17,000 adultos mayores. Es un asunto mucho más fundamental como corolario constitucional de España como país, y no solo España, muchos países europeos han pasado por lo mismo, de no priorizar la vida humana por encima de otros valores. Y siento que aquí en Costa Rica, si algo nos está quedando claro todavía, es que se está haciendo un enorme esfuerzo, y lo mencionas en el artículo, por parte del Estado, de la empresa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, de asegurarse de que aquí se muera la menor cantidad de gente de COVID. Yo quiero creer que en el momento en que haya gente pasando hambre con riesgo de desnutrición, asumamos el corolario de que en este país nadie se nos muera de hambre, ¿verdad? Y entonces que hagamos lo que tengamos que hacer, no importa el costo, para que nadie se muera de hambre en este país. Y entonces ahí estoy pensando en el bien del otro, ¿verdad? Claro, claro. Yo siento que este remesón que hemos tenido con la pandemia, cuando uno se enfrenta a una situación donde la vida ya no es simplemente un concepto, sino que la estás viendo todos los días en las estadísticas y tal, eso nos lleva a tener que tomar una posición interna, ¿verdad? En el sentido de qué quiere decir lo que dice la Constitución, que la vida humana es inviolable. Ya sabemos que el homicidio está penado, ¿verdad? Y que es moralmente reprensible, pero ¿qué más querrá decir que la vida humana es inviolable? Porque la vida no es simplemente, la vida humana no es simplemente un organismo que late y dices tú, signos vitales mínimos, pero sigue vivo. No, cuando ves la Declaración Internacional Universal de Derechos Humanos, ves unos derechos, por ejemplo, al libre pensamiento, a la libre expresión, a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación. Todo eso está ahí, y entonces creo que no se trata simplemente de decir queremos que la gente esté viva. No, queremos que esté viva con una cierta plenitud humana, porque el tema de la vida humana es que no es un concepto dicotómico de estoy muerto o estoy vivo. Hay muchas maneras de estar vivo. Se puede estar vivo en exclusión, se puede estar vivo en ignorancia, se puede estar vivo en marginado, y sin embargo se puede también estar vivo en libertad, se puede estar vivo en desarrollo personal, se puede estar vivo en plenitud de autonomía, ¿verdad? Ese es un tema que nos plantea la pandemia,
Los médicos están haciendo todo lo posible porque aquellas personas infectadas de COVID salgan finalmente y den negativo. Pero el resto de la sociedad, nosotros deberíamos estar pensando qué dicha que se salvó, pero qué vamos a hacer para llevarlo de esa situación de es negativo en COVID, llevarlo a todo lo que puede llegar a ser, ¿verdad? También hemos hablado aquí de el cambio de orientación que deberían de tener las autoridades sanitarias del país, la Caja Costarricense del Seguro Social, de pasar de ser una institución que atiende la enfermedad a pasar de ser una institución que promueve la salud. Y es eso, además. Y volviendo al tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo dices algo que me parece muy poderoso, y es que cuando se hizo la promulgación de ese código de normas programáticas aspiracionales en 1948, estaba clarísimo que 100 años antes no se hubiera podido lograr ni siquiera llegar al acuerdo, ni siquiera pensar en algunos de esos elementos que evolucionaron en ese siglo previo a convertirse en valores supremos de la humanidad, entendida como una humanidad global. Y hoy estamos a, bueno, escasos 28 años de que se cumpla el centenario de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tú lo que planteas es la pregunta de cuáles son los valores que deberían guiarnos para, para hacer una promulgación de una Declaración Universal de Derechos Humanos que no hubiera sido posible hacer en 1948. Y a mí me parece que eso es una exigencia de altísimo orden para nuestra especie, porque no hemos parado de evolucionar. Si bien es muy difícil medir la evolución biológica en periodos tan cortos como un siglo, pues en intelecto y en espiritualidad y en métodos de socialización y en tecnologías, evidentemente nos hemos transformado muchísimo en estos últimos 72 años también, ¿verdad? Sí, sí, Curiosamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos es del mismo año que la abolición de nuestro ejército. sí, cómo no. ¿Sería posible que en el año 2048 el planeta entero aboliera los ejércitos? Pues me parece que sería una propuesta interesante y de alta ambición, ¿verdad? Ajá, ajá, sí, 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 muy, muy, muy interesante. Ahí hay algo que es bien, bien llamativo. A mí me parece que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de convivencia, la humanidad ha evolucionado, ¿verdad? Yo creo que hoy en día sería imposible la Inquisición, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay eh, mecanismos en el género humano que rechazarían la Inquisición. Eh, Creo que sería eh, imposible el holocausto de la manera como fue, ¿verdad? Porque yo sé que hay genocidios, hay actividades para genocidas, ¿verdad? Pero un genocidio tan sistemático como el holocausto, yo creo que no podría ocurrir. Pero deberíamos pasarnos al otro lado, al lado de los conceptos positivos, que es lo que la humanidad ahora es y antes no era, ¿verdad? Es más compasiva y creo que es más ilustrada, ¿verdad? Creo que tenemos más conciencia de nuestra interdependencia, ¿verdad? Bueno, cuando el INVIO, una institución tan querida para ti y para mí, empezó a hablar de biodiversidad, empezó a hablar a gente que decía, ¿qué es ese cuento de la biodiversidad? Y hoy en día los muchachitos escolares y tal y cual, creo que tienen instalado el concepto de la biodiversidad y de la importancia de la biodiversidad. Es otro como rasgo positivo de la forma como hemos venido evolucionando como humanidad. Y entonces un pensamiento interesante sería, ¿cuáles otros rasgos positivos, verdad? Por ejemplo, la empatía, a mí me parece que la empatía es desarrollable, me parece que es cultivable. Hoy en día
con que uno se arrime a un libro de neurociencia, puede encontrar la explicación de por qué somos empáticos, ¿verdad? Tenemos unas neuronas espejo que nos permiten imaginarnos cómo es que se siente ser el otro, ¿verdad? Entonces, bueno, en empatía deberíamos evolucionar mucho más, ¿verdad? Es interesante. Yo el último tema del que quería que habláramos era de biodiversidad. Em, y creo que los últimos 100 años también, hablando en siglos, la humanidad entera se ha desconectado de la naturaleza. Y se ha Ah, desconectado de la naturaleza por razones de conveniencia. No todos necesitamos ser agricultores, sí. ¿verdad? Sino que está distribuida la carga de trabajo, la tecnología, el uso de la tierra, la especialización. Nos hemos especializado de manera tal que hoy, no sé, creo que es un 4% de la humanidad se Seguramente. dedica a la producción de alimentos que consumimos el 100% de la humanidad. Pero eso implica que ese 96% que no está en directo contacto con la producción de alimentos se ha distanciado mucho de los procesos vivos de la naturaleza y la importancia que ellos tienen. Entonces, ahora que mencionabas al Instituto Nacional de Biodiversidad, al INBio, creo que uno de los conceptos más poderosos que el INBio ha aportado es el de bioalfabetización, que yo lo Ujú, resumo como hablar el lenguaje de la vida. Y ujú. entonces, uno preferiría ser bioalfabeta o ser bioanalfabeta. Bueno, claro que la pregunta tiene el sesgo de que la gente diga, no, yo prefiero ser bioalfabeta, no sé qué es, pero Ajá, prefiero ser alfabeta que ser analfabeta. Y ujú. es que creo que nos conviene a todos que un alto porcentaje de personas en el mundo seamos bioalfabetas, entendamos el ciclo del agua, entendamos el ciclo del carbono, entendamos realmente qué es lo que pasa con el humo que sale de la mufla de un carro. Porque eso es un concepto científico que no es muy complicado de entender y que entenderlo nos da niveles de conciencia diferentes para tomar decisiones. El humo del carro afecta el bien del otro y, y también afecta mi propio bien. Y por eso es que yo empecé este diálogo hablando del resumen de tu artículo como que el bien del otro es el bien propio. Ujú. Eh, sí, bueno, y entonces a raíz de eso, este país ha sabido durante más o menos 130 años, puede ser que más porque no he ido a fondo a indagar cuáles otras decisiones se han tomado, pero en los últimos 130 años se han tomado algunas decisiones que han sido pensadas con el propósito en mente de impactar lo más posible a las poblaciones más vulnerables para el resto de nuestra historia, de aquí en adelante. ¿Cuáles serían las decisiones equivalentes que deberíamos tomar hoy en este contexto actual de pandemia para que impactáramos lo más posible a los más vulnerables? Y bueno, resulta que la pandemia nos ha recordado a todos que en materia de salud todos somos iguales, ¿verdad? No Ujú, hay ujú. ninguna nación ni ninguna clase socioeconómica que sea inmune al virus. Y al respecto, el mes pasado que se celebró el Día Internacional de la Biodiversidad, el 22 de mayo, el presidente de la República lanzó una iniciativa internacional para iniciar un proceso que desembocará en la creación de una política nacional de soluciones basadas en la naturaleza. Y esto lo Ah, que quiere decir es que Costa Rica está comprometiéndose con el resto del planeta a identificar soluciones socioeconómicas que provengan de la naturaleza, que preserven la naturaleza, que regeneren la naturaleza. Y esto ya lo hemos hecho antes, entonces sabemos que funciona. Y ahora lo queremos volver a hacer, pero con la intención de que suceda en todos los territorios, en todos los grupos etarios, que impacte la educación, que impacte el emprendimiento, que impacte la política pública, que impacte la inversión, que impacte el comercio. Y eso me parece que en el momento en que se divulgue y se convierta en, en un, en una iniciativa de la que todos podemos participar, pues qué interesante sería que participáramos de lleno para que lo antes posible
podamos encaminarnos en esa dirección que el planeta entero necesita. Y los ojos del mundo van a estar puestos en Costa Rica en este proceso que probablemente tomará unos 5 o 10 años hasta que se empiece a manifestar con mucha claridad, ¿verdad? Hay una cosa muy promisoria en eso, y es que tratar de indagar cuál es la dinámica de la vida, qué es lo que hace que la vida sea tan persistente en el planeta, pues es una beta muy fecunda en el tanto en que nosotros logramos extraer conocimientos desde la dinámica y la persistencia de la vida para aplicarlos a la política, para aplicarlos a la convivencia, para aplicarlos a la educación. Creo que estamos haciendo una búsqueda que es muy promisoria, ¿verdad? El otro día estaba viendo un documental sobre dinosaurios, que ese es uno de los temas de máximo interés de mi hija Aiko durante estos meses de pandemia. Por alguna razón le han impactado mucho los dinosaurios y en el documental unos paleontólogos expertos ahí estaban hablando de que los dinosaurios eran los seres más evolucionados en materia de diseño biológico que han existido sobre la faz de la Tierra, porque vivieron durante 145 millones de años, ¿verdad? El periodo de vida de los dinosaurios y en esos 145 millones de años evolucionaron muchísimo. Hubo, según calculan estos paleontólogos, 10 millones de generaciones de algunos dinosaurios. Sí. Y entonces en esas 10 millones de Claro. iteraciones genéticas, pues fueron mejorando. Entonces los que ponían huevos ya tenían un diseño de huevo perfecto, ¿verdad? No era un huevo como de gallina, era un huevo cilíndrico, seguro súper más fácil de poner, ¿verdad? Los herbívoros tenían, bueno, la capacidad de comerse unas hojas que nadie más alcanzaba, ¿verdad? Más o menos como el concepto de la jirafa, que lo que la jirafa logra comerse no se lo come nadie más. Los, los carnívoros, los depredadores, animales que eran cazadores, eran infalibles, ¿verdad? Entonces ellos con muy poco esfuerzo lograban conseguir Sí. comida. No es como los felinos de la sabana africana que tienen que hacer uno y otro y otro y otro intento hasta que logran comerse algo, ¿verdad? Y entonces me hizo pensar que los seres humanos, vamos a ver, los seres humanos no, los homínidos, que son los seres que han caminado sobre dos pies, apenas tenemos 2 millones de años de Sí. existir. Y nuestra evolución ha sido mínima, ¿verdad? Y estaba pensando que en 1994, cuando leí el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, él describía con muchísimo detalle científico el neocórtex. Y antes de 1994 sabíamos poquísimo del neocórtex, ¿verdad? Y hoy sabemos que esa es la última adquisición Sí. física que se le ha incorporado Claro. al cuerpo humano y eso tiene apenas 200.000 años de existencia. Entonces creo que también tenemos que entender que somos seres en constante evolución y somos un experimento que evoluciona, pero nuestro cerebro nos permitiría diseñar nuestra sociedad en torno al principio de que se preserve y se enriquezca el bienestar o el bien de todos. Eso no pareciera tan difícil de adoptar como un... entonces, no sé si tienes algún cierre. No, no, que yo creo que el gran desafío de la humanidad en este momento es una pelea de boxeo entre el neocórtex y la amígdala, porque la amígdala es la que nos hace ser defensivos, agresivos, es la que mantiene ahí unos recuerdos de siglos de haber estado en peligro. Entonces la amígdala es la que tiene ese comportamiento desconfiado, la amígdala es la que no nos deja sentarnos a las mesas de negociación y tal. En cambio el neocórtex todo lo contrario, ¿verdad? Esa pelea se está dando y creo que la lucha la está ganando el neocórtex. Lo interesante es cómo podríamos ayudarle individualmente y grupalmente al neocórtex para que más rápidamente
ponga en su sitio a la amígdala. Tampoco es que la suprima porque la necesitamos, pero que la ponga en su sitio. Muy bien. Ok, excelente. Te agradezco mucho y seguimos conversando. Ok, muy bien. Nos Ok, vemos. hasta luego. Dios.